El doctor Luis Trombetta es especialista en infectología, en medicina interna y medicina del trabajo, director de la carrera en especialización en infectología de la Universidad de Buenos Aires, infectólogo del Hospital Muñiz, y estamos comunicados con él porque acaba de publicar un libro que habla de las reformas curriculares que deberían hacerse en la carrera de medicina. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, quería hacer un comentario. Yo ya, en realidad, me jubilé del Hospital Muñiz. Voy a ser honesto. Bueno, me quedé ahí porque... Casi un año jubilado. Lo que pasa es que sigo yendo al hospital porque la cátedra está en el hospital. En el Además, hospital, tengo claro. estrecha relación con la gente. Claro, nosotros te estuvimos llamando durante la pandemia, te llamamos un par de veces y era te consultábamos siempre lo que estaba pasando y ahí estabas en el Muñiz. Antes de ir al libro, estas modificaciones que se hicieron en la carrera, de acortar la carrera 1 año y medio más o menos, y de sacar materias que dicen que estaban repetidas, que es más o menos lo que dijeron las autoridades de medicina, ¿cómo lo viste vos? ¿Vino bien? Mirá, ¿Tiene que ver con esto? Mira, tiene que ver. Yo, mi trabajo, en realidad, se originó en una maestría de educación universitaria que hice en la Universidad de Buenos Aires, sí, y que no se presentó como tesis finalmente, por distintas circunstancias. Y recopilaba los planes de estudio desde el 82 hasta el 2009, que fue el último plan, que está vigente hasta ahora, con algunas modificaciones que se introdujeron en el 2019 a propósito de la virtualidad y algunas cuestiones, digamos, de orden, casi te diría, obligadas por la pandemia. Entonces, es una extensa reflexión, si vos querés, de lo que sería el soporte o el respaldo ideológico, en un sentido, el paradigma que aparece de Alma Ata en adelante con el tema de la asistencia primaria, digamos, atención primaria de salud, y las modificaciones que se producen durante los 90 con la introducción, digamos, del neoliberalismo en la universidad, por decirlo en términos generales. Sí. La carrera en medicina es hasta ahora muy larga. No es la más larga de la historia, porque nosotros tenemos una carrera de unas 8.000 horas que se hacen en 7 ciclos y un poco. Si vos mirás, en Francia dura más. Y en Estados Unidos dura menos. Pero porque, por ejemplo, los americanos tienen un secundario, digamos, un bachillerato orientado a lo que sería salud, a medicina, a biología, y después tienen 4 años en lo que es la práctica médica hospitalaria. Es otro diseño. Nosotros tenemos acá un diseño de 3 años de ciclo biomédico y 3 años de ciclo clínico. A eso se le agregaba el CBC y al final lo que era el internado anal rotatorio, con una especie de práctica. Eso sumaba 8.000 horas. 7 años tranquilos, ¿eh? Sí. La reducción que yo, digamos, justo de esas casualidades, apareció ahora, hace pocos días, prácticamente pocos días, la aprobación de la modificación de la carrera. Y yo te voy a decir que en algunos aspectos estoy de acuerdo y en otros no. Empecemos porque estoy de acuerdo. Sí. El internado anal rotatorio, que era una especie de preresidencia, una especie de práctica intensiva al terminar los 2 ciclos teórico-prácticos, y que después se tenía que desarrollar en los hospitales, en realidad se cumplía con cierta, vamos a decir, irregularidad. Y terminaba esto en un examen integrador. Ese internado anal rotatorio ahora se modificó, se llama práctica final obligatoria. Digamos, en tal caso, es como una especie de pasaje entre lo que sería la capacitación del médico en un sentido, vamos a decir, teórico-práctico, intermedio hacia lo que sería después la residencia o un programa de capacitación intensivo. Es un
No es una novedad en Argentina, esto existe en todos lados. Ajá. Y el CBC es una cosa que se instaló en los 80 para nivelar la secundaria, y como muchas cosas quedó. Claro. Entonces, esta reducción se aplica fundamentalmente en lo que se llama el ciclo biomédico, Ajá. que son los 3 años. Ese ciclo biomédico, que es histología, fisiología, anatomía, que se desarrolla fundamentalmente en la facultad, y en Junín y Paraguay, en el edificio de la facultad, sí. Tiene una extensión, digamos, que en algunos aspectos no es que se recorta la materia, sino que las asignaturas repetían tal vez temas. Entonces se hizo un condensado. Ajá. Si vos me decís, en términos generales, la carrera se acortó a favor o en contra, no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque esto no resulta de un debate pedagógico, sino de una necesidad imperiosa, apurada, retrasada por la certificación de la carrera a través de la CONEAU, la Comisión Nacional. ¿Y por qué esto? Porque medicina no había acreditado desde la década del 90 hasta ahora la carrera. Acreditarla significa darle un respaldo en todos los sentidos. Recursos físicos, recursos humanos, contenidos, programas, en fin. Y resulta que ahora este tiempo, se ha producido un fenómeno muy curioso. Tenemos alumnos extranjeros y tenemos también nativos nuestros que van al exterior. Pero para poder equiparar, para que los títulos nuestros sean, digamos, validados en otros países, requería la acreditación de la carrera. Ajá. Entonces, este es un detalle no dicho. Entonces, ¿qué pasa? Hubo que meterle pata a fondo para hacer esta acreditación. Que se está haciendo, no se terminó todavía. Hay plazos para hacer la acreditación. Sí. Entonces, la validación de nuestros títulos, en este caso de médico, en el extranjero, exigen esta acreditación. Medicina durante más de 20 años se negó a hacerlo. No importa el motivo, no viene a otra cosa. Entonces, hay aspectos que yo creo que están bien y otros que no fueron suficientemente, por lo menos, discutidos, más allá de la comisión de enseñanza que participó en esto. Claro. Yo soy profesor titular, por ejemplo, de una asignatura del ciclo clínico, enfermedades infecciosas. Sí. Yo no participé de la discusión de esto, pero no lo digo en términos personales, sino que somos 200 profesores, 250, que no participaron. Un debate pedagógico. Claro. Y el otro aspecto que yo sí lo planteo en mi investigación, que después se transforma en un libro, es en las 3 preguntas finales del último renglón. Dice, ¿a quiénes formamos? ¿Qué formamos y para qué? Ajá. Y esto parte de un diagnóstico de situación, ya no de la facultad, no de Junín y Paraguay, sino de la situación sanitaria en Argentina. Vos necesitas un modelo de profesional para la salud de la gente, es decir, de la comunidad. Yo necesito un diagnóstico de situación de la comunidad para ver qué tipo de profesional o agente de salud necesita esta comunidad. Entonces, para mí está íntimamente vinculado a la política sanitaria desde la esfera gubernamental. No estoy hablando desde un partido, sino desde el Estado como organización social, que tiene que estar entrelazado con el paradigma del modelo del estudio universitario, por lo menos de la pública, por lo menos. Si vos te doy un ejemplo, si vos tenés en Argentina dengue, ¿no es cierto? El dengue tiene que estar en los programas de estudio. Claro. Si vos tenés una epidemia mundial de diabetes tiene que ocupar un lugar fundamental. Si vos tenés que la primera causa de mortalidad en la Argentina es la hipertensión, la síntesis vascular, lo que sea la enfermedad cardiovascular, es fundamental. Pero de una sociedad que tiene 50% de pobreza, vos tenés que articular todo esto. Entonces, el modelo de profesional que va a atender a la comunidad, yo siempre no olvidemos que somos servidores públicos. Claro. Atendemos gente. Claro. Ahora, atendemos los problemas de la gente. Claro. Ahora, y les prevenimos los problemas. Claro, ahora Luis, ¿y cómo se compatibiliza? Porque lo que yo veo por arriba, ¿no? Porque no pude leer todo el libro, aunque se baja gratis, después vamos a pasar... Sí, se baja gratis, exactamente. Cómo lo pueden tener. Pero ¿puedo pasar un aviso? Sí, dale. Yo le debo mucho de esto a mi amiga María Negro, que ha sido correctora
sí. y es escritora y productora editorial, y a Patricia Kolesnikov, que tuvo la paciencia para también prepararlo y digamos, además de ser amiga, es una gran periodista y fue la que, digamos, inspiró en parte que se termina siendo como un libro, ¿no? Buenísimo. No quiero dejarlo pasar eso. Bueno, digo, ¿cómo se compatibiliza esto de que es urgente actualizar un plan de estudios en la carrera con lo que vos decías recién, con la situación social? Porque evidentemente parecería que una cosa no tiene que ver con la otra, es decir, hay un médico formado, pero no para la situación que estamos viviendo y no para el momento que estamos viviendo. Es parcial. Sería un atrevimiento y una falta de respeto de mi parte decir que el médico que se forma hoy, que estudia, que sale egresado, está, digamos, no se acopla a la realidad. No es así. Lo que yo estoy diciendo es que un plan de estudio de forma... Nuestras universidades son profesionalistas, a diferencia de otras universidades en el mundo que no son así. Vos acá te recibís de arquitecto y podés construir, por decir así. Te recibís de médico y podés atender. En otras universidades no. Tenés que... El Estado de alguna vez te admite o te considera, o vamos a decir, te respalda y te aprueba. Acá vos te recibís con un título y ponés la chapa en la puerta. Y ejercés, ¿no es cierto? En los términos de la ley 17.132, que es el derecho profesional. Ahora, lo que yo digo es que tiene que ser, desde mi punto de vista, tiene que ser un conjunto entre la política del Estado, no del gobierno, del Estado, ¿no? Y la formación, es decir, quiero decirte, te doy un ejemplo, no podemos fabricar más martillos de clavos. Mejor dicho, más clavo que martillo, más martillo de clavo. ¿Qué hacemos? Si tenemos mucho clavo y poco martillo no anda, y si tenemos mucho martillo y poco clavo tampoco. Entonces, ¿qué necesitamos? Desde mi punto de vista, un tema más de fondo, organizacional, que promueva, digamos, lo que necesitamos. Fíjate que hay residencias que han quedado vacantes, puestos de residentes que no se ocuparon, porque no han despertado el interés, no porque no se necesite, tal vez. Y tiene que ver ahí vinculado a la situación económica. El otro día hablaba con otro médico que nos decía que hay un problema con el tema de los salarios, muchos residentes. Por supuesto, claro que sí. Pero eso nos cabe a todos los habitantes del país. Entonces, por eso digo, hay cosas que me parece que está bien. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. Las correlatividades del ciclo biomédico, del ciclo inicial, con el ciclo clínico me parece que también, ahora quedaron bien claras, perfectamente claras. Ahora, los contenidos de las asignaturas, es decir, de cada materia, en lo que va, por ejemplo, la que yo dicto, la que dictamos nosotros, no la que dicto yo. Yo soy el coordinador finalmente de esta asignatura de enfermedades infecciosas, tiene que ser, analizado, no digo discutido, no es un tema de pelea, sino discutido. A ver, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las enfermedades prevalentes? ¿Qué problemas sanitarios tenemos? ¿Qué le proponemos al médico para que esté en condiciones de comprender los problemas de la comunidad en la cual va a atender? No es lo mismo atender en Buenos Aires que en La Quiaca, lógicamente. Entonces, le faltó, me parece a mí, este aspecto que yo, digamos, señalo como para mí, desde el punto de vista, importante. Creo que todos creemos que es importante, pero debo decir, en la situación de apuro pasó esto. Ahora, ¿está bien o está mal? Bueno, el nuevo plan va a arrancar recién el año que viene, el primer cuatrimestre. Y ese plan, en realidad, se va a articular con los que vienen de atrás, por decir una manera, porque el plan se inicia con el primer año. Entonces no se pone en práctica inmediatamente para todos al mismo tiempo. Se va a ir articulando. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que el conocimiento es inabarcable. Este es el asunto. Cada vez tenemos... Cuando yo empecé la facultad, en el año 74, no había tomografía computada. Se conocía, la hepatitis C no se conocía. El ENAPEL no existía todavía. Tantas otras cosas. Y entonces, en 40 años,
que se cumplieron ahora, por ejemplo, se cumplieron 40 años solo en agosto del primer caso de SIDA en el Hospital Muñiz, por ejemplo. Claro. Es impresionante el recorrido del conocimiento, del saber médico de nuestro tiempo. Ahora, cada vez crece más y es inabarcable, entonces tenemos que distinguir, no sé, por decir de alguna manera, cuál es el basamento, qué es lo esencial que hay que tener para poder salir a la cancha a jugar. Ahora, Luis, en el momento que vivimos, en este momento de crisis social, uno lo que ve, es más, vos lo dijiste un poco al pasar, uno no ve mucho interés en que se cambien algunas cosas. Siempre se ve que cada vez hay más problemas. Bueno, los médicos que faltan por los bajos salarios, las atenciones en las obras sociales que cada vez se atiende menos a la gente. Gente, por ejemplo, en el PAMI que todavía se atiende por correo como en la época de la pandemia, sigue existiendo. Sí, claro, todo eso. ¿Hay alguna forma de que los médicos hagan un congreso, se junten y se pueda discutir todo esto? ¿O que haya algo como fue en un momento un congreso pedagógico, por decirlo? Exactamente, sí, yo estoy a favor de eso. En el sentido de una discusión, una elaboración colectiva de los intervinientes, de los distintos claustros, de los distintos sectores que participan de la formación, porque la universidad es la escuela más alta de una sociedad. De una universidad van a salir profesionales y también dirigentes, ministros, embajadores, pensadores, intelectuales, escritores. Por ahí no, por ahí salen también de otro lado, no digo que no. La universidad es lo más alto que hay. Es un placer y es un orgullo estar en la Universidad de Buenos Aires. Igual que en la Universidad de Córdoba, en todas las universidades del país. Entonces, por ahí yo idealizo esto demasiado, a veces me han criticado esto por eso. Yo jerarquizo muchísimo el área universitaria, porque desde la reforma del 18 hasta ahora han pasado muchas cosas, y la Universidad Argentina, tiene orígenes de la época del virreinato. Entonces es una institución, mismo la Facultad de Medicina se fundó en la época de Rivadavia en 1822. Y hemos cumplido 200 años de Universidad de Buenos Aires. Es muy importante para mí, y en mi caso, quiero decirlo con todas las letras, para mí es un privilegio ser profesor de la universidad. Está claro. Entonces, yo lo considero como un lugar no de élite, sino de ¿cómo podríamos decir? El mejor lugar cultural, por decir algo así. No quiero decir de intelectualidad tampoco, pero donde se elaboran ideas, no solamente títulos. Está muy claro. Luis, vos sabés que hoy, por un problema de horarios tuyos y nuestros, se nos está terminando el programa. ¿Por qué no le decís a la gente dónde se puede bajar el libro y después en otro momento hacemos en Baja Libros. Baja Libros, perfecto. En Baja Libros, sí. Así... Gracias por difundirlo. Está en Baja Libros, no sé si se van a aburrir, son 80 páginas, mirá que tenés ganas. Yo digo que si no tenés nada que hacer y no te podés dormir, te empezás a leer el libro y listo. Bueno, no. Yo creo que hay que leerlo. Yo algunas cosas he leído y me parece que son cosas muy importantes y que se podría discutir sobre cada cosa de lo que decía. Así que yo te agradezco. Bueno, ojalá que sea un estímulo para el conocimiento, la conversación y el análisis de los problemas de educación superior que tenemos. O no sé de los problemas, de las cuestiones. Ojalá. Ojalá. Te agradezco mucho por la nota, Luis, y te mando un abrazo grande. Bueno, Roberto, muchas gracias y buenas tardes y saludos a todos. Hablamos en otro momento, seguramente. Chau. Un abrazo grande.